¿Es posible morir de amor? Historias reales de mujeres reales, con Desiree Navarro. Hoy recibo a Rebeca Cebrecos, una valiente periodista deportiva que al buscar pensión alimenticia para su hija, se encontró atrapada en una cadena de denuncias, enfrentando a un sistema judicial desproporcionado totalmente y en un entorno legal manipulado por su expareja que la llevó incluso a estar en prisión preventiva. Bienvenida, Rebeca, cuéntanos tu historia. Desiree, muchísimas gracias por abrirme los micrófonos de este espacio que ha tocado los corazones de muchísima gente, por ser la voz de muchas mujeres que hemos sufrido abusos muy graves por parte de agresores y también violencia institucional. Así es, Rebeca. ¿Cómo empezó todo? Mira, realmente mi caso, yo no estoy involucrada en esto por pedir pensión alimenticia, sino que tuve la mala fortuna de conocer a una persona con un perfil patológico muy serio. Es un multiagresor de mujeres. Yo lo conocí en la etapa de la universidad, cuando ambos estudiábamos la carrera de Derecho. Él tenía conmigo muchos amigos en común. En ese entonces como que no se usaba mucho que las mujeres estudiaran Derecho y nada más éramos dos niñas en el salón. Entonces yo me llevaba con puros hombres y él era amigo de mis amigos. Yo estaba muy enfocada en titularme por promedio. Entonces yo no pelaba de tener novio o ese tipo de cosas. Yo estaba en mis estudios y litigando, ¿no? Y nunca quise relacionarme con él, ni salir, ni nada. Te estoy hablando de que lo conocí en 1997, salí de la carrera en 2001 y pasaron años y me lo encontraba y lo saludaba, a veces hasta se me olvidaba su nombre, no lo tenía yo presente. Finalmente, yo decido dedicarme al periodismo deportivo y dejar el derecho. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil. Realmente no es como te lo pintan las películas. Las autoridades te tienes que prestar a cuestiones que no iban con mis valores. Entonces yo decido hacer una carrera en lo que es el periodismo deportivo y es a lo que yo me dedicaba. Me voy a cubrir el Mundial de Brasil 2014. Regresando, voy a cubrir al Atlético de Madrid, que en ese momento había sido campeón de la Liga Española. Y en ese evento, en donde estoy yo tratando de entrevistar al Cholo Simeone, es que me topo a este personaje. Y me pide el teléfono, estaba yo con el equipo, realizador, todos se molestaron porque llegó incluso a interrumpir. O sea, desde ahí empiezan los focos rojos, ¿no? Exacto. Que no, o sea, no respeta tu trabajo, no respeta el de los demás. Me acuerdo que mi realizador se molestó e incluso le pidieron que se retirara. Fue un momento muy comprometedor en donde me pide mi teléfono y ahí empieza la historia de terror. Yo no voy a entrar en todo lo que fue mi relación porque la verdad es una novela de miedo. Pero empecé a sufrir violencia que es muy difícil decir cuando tú no traes el referente. Exacto. Porque yo siempre me relacioné con hombres de alto valor, hombres caballerosos, hombres, vamos, porque realmente estos seres pertenecen al sexo masculino, pero no son hombres. Así y estos seres machistas le hacen también mucho daño al hombre. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, es que los hombres son malos. No, los hombres son maravillosos. Hay seres del sexo masculino patanes como este. Entonces, al yo no tener una mala referencia, porque siempre me relacioné con hombres de alto valor, incluso exitosos, triunfadores. Nunca hice públicas mis relaciones, pero son figuras públicas muchos de ellos. Entonces, te empiezas a sacar de onda y no empiezas a entender qué está pasando. Entonces tu misma empatía de querer comprender al otro te va enredando y te va metiendo en una situación de violencia muy delicada. Finalmente teníamos planes de formar una familia.
Fuimos con la ginecóloga, hubo una planeación y bueno, yo quedo embarazada y empiezo yo a vivir la violencia más extrema. Ahí se empieza a intensificar todo y es donde yo digo, basta, yo no puedo con esto, yo no estoy acostumbrada a patanes y pues decido poner un alto, pero para poner un alto fue muy difícil porque estos seres patológicos que ahora sé que se llaman sociópatas narcisistas, es correcto, borderlines, nunca había yo escuchado esa palabra, empiezan a te van enredando, te van involucrando y no permiten que su víctima se escape. Exactamente. Yo viví cosas de verdad fuertísimas. Incluso hay antecedentes de la ginecóloga que me atendía. Te tratan de hacer loca, de que tú estás mal, de destruirte la autoestima, de decirte que eres una celosa. O sea, para ellos todo es, eres celosa. Entonces yo dije, no, yo no puedo. Yo no estoy acostumbrada a esto. Yo no persigo hombres, no necesito un hombre en mi vida. Y por el hecho de yo estar en espera de un bebé, eso no me hace a mí que yo tenga que soportar esto. Incluso él me amenazó y me dijo, si no quieres formar una familia, pues vas a ser una madre soltera. No me importa. Mis respetos a todas las madres autónomas, mal llamadas madres solteras, porque no es un estado civil. Y no me dio miedo en ningún momento. Primero mi dignidad. Claro. Y tu seguridad y tu integridad. Exactamente. Y sobre todo proteger al bebé que yo tenía en mi vientre, porque hubo momentos en donde, derivado de su violencia, yo pude haber perdido a mi bebé. Sí. Entonces, este señor, al yo no permitir sus abusos y sus humillaciones, decide irse y castigarme desapareciendo. A pesar de que se le dieron las opciones de, ok, vamos a ser civilizados, aquí hay un bebé, somos 2 adultos. La figura del padre, porque además tengo una referencia de un padre maravilloso que está en el cielo. Pero bueno, perdón. Para mí la figura paterna es todo, porque yo vengo también de una familia de grandes hombres que han sido grandes padres. Entonces, yo evidentemente quería que mi bebé tuviera un padre, pero este señor castiga desapareciendo. Hay correos, hay evidencias, hay absolutamente todo. Yo decido, ahora sí que como nos mal han educado a las mujeres fuertes, a decir, yo no necesito de absolutamente nadie que me provea económicamente porque yo tengo un trabajo y yo puedo salir adelante. Entonces yo seguí mi camino y de eso pues son testigos todas las personas que me rodearon, incluso en mi trabajo. En mi trabajo me brindaron un apoyo maravilloso que siempre voy a estar sumamente agradecida con la gente de la televisora con la que yo trabajaba en ese momento, porque fueron de veras unos seres humanos increíbles del respaldo que me brindaron laboral al darse cuenta de lo que yo estaba viviendo. Sin embargo, este señor, como buen sociópata narcisista, que en ese momento yo no sabía cómo funcionaban, regresa a los 15 días de que nace mi hija. Claro, te premian y te castigan y te bajan la autoestima, te vuelven codependiente y necesitas pues ya ayuda profesional también. Así es, pero en ese momento, como volvemos a lo mismo, yo no tenía la referencia de un patán, o sea, yo el significado patán lo conocí con este sujeto, pues tú crees que hay un arrepentimiento, hay una comprensión, ¿no? Claro, por supuesto, aquí hay acceso a absolutamente todo, a la niña, una serie de cosas que te vuelven a involucrar. Sin embargo, fueron los 3 primeros meses de vida de mi hija en donde yo vuelvo con él. Fueron una verdadera pesadilla porque la violencia se intensifica. Entonces empieza a amenazar con, entonces no la voy a registrar. ¿Sabes qué? Pues yo no voy a pagar nada. Está bien, no pagues nada. Pero ahí estás tú viendo por el bebé y que tenga un papá. Sí. Ahora, si tú me dijeras, bueno, es que ¿sabes qué, Rebeca? El señor está mal.
como mujer dices, ok, es el padre de mi hija, yo lo apoyo, no hay bronca, yo lo apoyo. Pero estamos hablando de una persona que es pública por los asuntos jurídicos que él lleva y de las entrevistas que ahí están en todo el internet. Entonces, no es alguien que viva del pro bono o que sea un despacho que está luchando y empezando por posicionarse, sino que, pues, desde ese entonces ha sido abogado de personajes corruptos que han sido señalados por desfalcar a nuestro país. Incluso ya con tiempo más adelante ha sido señalado por los medios por ser el abogado de un feminicida, de uno de los casos más aberrantes y más indignantes que ha sucedido en esta ciudad. Que fue el caso de Abril. El caso de Abril, ¿no? Pero bueno, en ese entonces todavía no se dan los hechos. Otra vez vuelve a castigar él y cuando ve que no puede derrumbar tu dignidad, cuando ve que no te puede hacer que te arrastres por dinero, manipular, controlar. Y que le dices, no hay bronca, o sea, tú puedes ver a la niña, yo me encargo, no hay bronca, yo me encargo, es mi hija. Quienes somos mamás o papás, sabemos que te da más ilusión comprarle algo a tus hijos que para ti mismo. O sea, a mí me emociona más comprarle un juguete a mi hija que comprarme yo una bolsa, unos zapatos. O sea, entonces no hay bronca, no hay problema. Sin embargo, este señor desaparece alrededor de casi 3 años de no saber absolutamente nada de él, de yo seguir trabajando por mi hija, de darle un nivel de vida alto. Mi hija, yo le di una casa en Bosques de las Lomas, que sabemos que es una colonia de las más onerosas en nuestra ciudad. Siempre las mejores escuelas. O sea, yo ahora sí que enfocándome en mi hija, no solamente porque yo no persigo hombres, sino porque también empezaron a surgir cuestiones bastante creepy, bastante de susto, que no vas creyendo, porque yo en ese momento, pues, yo pensaba que era una situación de pareja, pero ya empiezas a ver otras cosas ya más delicadas y te empieza a dar pánico. Te empieza a dar pánico el personaje con el que te relacionaste. Y empiezo yo a descubrir que él, sus exparejas, que él pintaba como unos monstruos, ¿no? Que a mí se me hacía bien raro porque la mamá de su primer hijo, él la pintaba como un monstruo. Me decía que era una mujer, que era un Führer, que le había hecho mucho daño, que maltrataba a su hijo. Y a mí se me hacía extraño que, a diferencia de otras amigas, que tú lo sabes decir, ¿no? Siempre hay la cuestión de, ay, es que la ex le habló a las 5 de la mañana, que porque el niño se enfermó, que porque esto, que porque el otro. Aquí la ex no aparecía. Nada. Respetaba. Y el niño conmigo era divino. Entonces, pues yo no sentía que él tuviera una ex. Entonces, como que de repente son de esas cosas que no te cuadran, que te habla súper mal de la ex y te la pone como un Führer. No, bueno, me dijo, o sea, esto lo menciono por el grado de mentira, ¿no? De cómo le transforman la personalidad a alguien. Me dijo que su ex era una mujer que era tan recia en su forma de ser, que lo había maltratado tanto, que ella le tenía un odio natural a los hombres, que era lesbiana. No porque sea malo ser lesbiana, sino aquí lo malo es cómo le transforman la personalidad a alguien. ¿Sabes qué descubrí? Cuando yo la conozco, que tú sabes quién es, pero no vamos a decir su nombre, porque es una mujer sumamente exitosa. Bella por dentro y bella por dentro fuera. Y por fuera. Cuando yo la conozco, me voy para atrás, no solamente por el impacto que me causó ella como persona, sino por el impacto de las mentiras. Entonces, ahorita van a ver por qué les mencionaba lo de que él la señalaba como gay para decir que tenía un odio natural a los hombres. Así es. Porque cuando yo la conozco, tú la conoces también. ¿no? Una es mujer seria, de lo más femenina, profesional, de lo más hermosa, pero sobre todo, ¿por qué me impacta? Que eso es de que me haya dicho que era gay,
porque estaba ella ya en una relación y con un hijo de esa relación, un hijo chiquito. Entonces es muy fuerte el shock de tú tener una imagen preconcebida, de creerle a tu pareja. Así es. Y cuando conoces la realidad y es totalmente el otro lado de la moneda. O sea, no tenía ningún odio natural a los hombres, ni era gay. Estaba en una relación de pareja seria y cuando yo la conocí, acababa de ser mamá de su hijo. Y es que, bueno, Rebeca, los sociópatas narcisistas, uno, siempre se hacen las víctimas, dos, mienten para manipular y controlar todas las situaciones y además para hacerte sentir mal y decir que tú además tienes la culpa de todo lo que sucede. Así es, y te la voltean. ¿Y por qué le hacía esto a su expareja, madre de su primogénito? Porque no soporta que haya hecho su vida con un tipazo. Exacto. Porque además, la actual pareja de la madre de su primogénito es un tipazo. Un señorón que ella ha hecho una vida maravillosa con él y una maravillosa familia. Entonces, él por eso trata de dar un enfoque distinto. Pero ahí es donde ya empiezan a desatarse los mayores problemas en mi vida. ¿Por qué? Porque él aparece después de estos 3 años de abandono a mi menor. Y ¿Tú, que yo... ¿Tú ya ahí te diste cuenta que era una persona agresiva, que era un agresor? Todavía yo pensaba que sí tenía tintes de violencia, ¿verdad? Pero no al nivel de agresor psicópata que hoy sé que es. O sea, hoy sé que es un hombre capaz de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Y además, pues en México y en el mundo sabemos que este tipo de personajes son capaces de matar. Exactamente. Por no dar la pensión alimenticia o incluso de matarte si tú decides dejarlos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento yo la conozco porque ella estaba en un litigio que él le puso. Le puso una demanda por la vía civil para buscar quitarle a su hijo y le puso una denuncia por la vía penal para fabricarle un delito, sin imaginarme que yo el día de mañana estaría en una situación similar. De ahí se desencadena que también conozca a la exnovia que decía que él la tuvo que sacar de su casa, que porque era satánica, que porque pintaba pentagramas en la sala y que porque le hacía daño a su hijo. No, hombre, una muchacha preciosa también. Así Modelo, brasileña, divina. Así es. O sea, a todas les había hecho algo y también a ella le puso una denuncia falsa. A todas buscando encarcelarlas. Entonces, a mí me amenazaba con eso, pero yo, pues, o sea, aunque me dedicaba en ese momento al periodismo deportivo, traía yo unas bases muy sólidas porque tengo un currículum muy sólido en la parte jurídica. Entonces, a mí no me da miedo. Y ellas me insistían y me decían, ten cuidado. Porque es que a mí ya me hizo esto, es que te las volteé y dice, no, nunca tampoco llegas a tener el alcance de lo que son las autoridades. O sea, a mí no me puede fabricar ningún delito, no sé. O sea, te enfrentaste no solamente a una violencia machista, sino también a la violencia institucional. Por supuesto. Entonces, ahí es donde empieza mi tema. Este hombre se vuelve loco cuando la mamá de su primogénito me manda a llamar a mí y a otras exnovias como testigos de su violencia. Y nos empieza a atacar a todas. Pero conmigo tenía mucho más material por la hija en común. Me pone no una, sino 3 demandas por la vía civil de paternidad para fabricar pruebas falsas y tratar de desacreditarme como testigo, diciendo que él se acababa de enterar por ese juicio que había sido papá y que él era tan bueno y tan honorable que él había puesto demandas de paternidad para saber. Sí, demandas de paternidad que cualquier abogado puede saber que cuando tú no contestas las prevenciones te las van a echar para atrás y te desechan la demanda. Entonces él metía su demanda y se la desechaban porque no contestaba las prevenciones. O sea, prevenciones para la gente que no es abogada es cuando le hace falta algo a tu demanda y el juez te dice, oye, ¿sabes qué? Tu demanda está muy bien, pero no puede proceder si no me pones correcta la dirección. Si no, tienes que completarla, ¿no? Tienes que darle algo. Seguimiento. Entonces, él provocaba que se las desecharan para fabricar pruebas falsas en el juicio de la madre de su primer hijo.
Y llegó un momento en que ya en la tercera demanda y estaba vulnerando ya los derechos de mi hija, yo voy y me apersono. Me apersono, le contesto su demanda, le ganamos y él, de verdad, en la junta anticipada, se puso muy nervioso. Mi abogado le dijo, te vas a ir por fraude procesal y por falsedad de declaraciones. Entonces termina confesando todo. Termina confesando. El juez, de verdad que fue increíble porque quedó abiertamente comprobado y acreditado el abandono que ya para ese entonces ya era de 5 años con mi menor hija, y quedó acreditado toda la triquiñuela que él estaba orquestando. Pidió perdón y confesó. No reconoció voluntariamente la paternidad, sino que en la sentencia está que confesó. Y el juez dijo que por el tema de abandono y por lo que se había ahí demostrado, fueron 2 cosas muy importantes. El juez me concedió que mi hija llevara mi apellido en primer lugar y en segundo lugar el de él. Otra cuestión que quedó ahí acreditada es que el juez dijo que por los antecedentes no iba ni siquiera a entrar al estudio de la guardia y custodia, porque era evidente que quien la ostentaba era yo, y que de las convivencias que pues se tenía que llevar a cabo un proceso por el bien superior de la menor. O sea, ni siquiera le consideró convivencias. O sea, ¿cómo habrá estado el caso? Y bueno, él confesó. De ahí se desata la violencia, con todo y que el juez lo condenó a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Nosotros dijimos, no queremos broncas, porque ya para ese entonces yo ya sabía que era un agresor, que tenía un acta de golpes levantada por una expareja, que ya había también antecedentes de otra expareja a la que también sacó a golpes y le tiró todas sus cosas fuera de la calle y tuvieron que llegar patrullas. Ya conocía la terrible historia de la madre de su primogénito. O sea, ya sabíamos en ese momento que era un ser patológico. Entonces, mi abogado y yo, que mi abogado era mi hermano, me dijo, Rebe, tú no tienes necesidad. Habrá altas, habrá bajas, pero tienes una familia y no le vamos a pedir la pensión alimenticia. Pero la pensión alimenticia, de verdad que es un derecho del menor. Así es. Pero en esta ocasión nosotros vamos a asumir esa obligación porque es un ser peligroso. Rebeca, ¿en algún momento sentiste miedo? ¿Sentiste que tu vida corría peligro? Sí. Por eso se tomó la decisión de que no íbamos a demandar pensión alimenticia. No íbamos a pedir la ejecución de la sentencia. Me explico, o sea, ya no queríamos nada, porque efectivamente lo platicamos en familia y dijimos, tiene alcances muy delicados por ver todos los antecedentes de multiagresor. Ninguna de sus exparejas se había salvado. Entonces, ahí la dejamos. Él me empieza a mandar 3 hombres, me mandó 3 hombres diciendo que venían a hacer una diligencia de parte, no sé si lo puedo decir, sí, de Miguel Ángel Mancera. Sí. No querían identificarse. Yo desconozco si haya alguna relación con el senador, pero así es como llegaron diciéndolo. Está en cámara, está en videos. Me violentaron, está en la carpeta, está en las pruebas, está todo acreditado. Porque me pusieron una trampa de que me iban a devolver un cuadro de Toledo que este señor me había retenido de mi propiedad. Entonces, bueno, te lo devolvemos. No, pues era una trampa para citarme con engaños. Y quiero que sepas que fueron hombres que en presencia de mi hija me trataron de sujetar el brazo y de obligarme a afirmar de que yo ya había recibido todo el retroactivo, porque querían asegurarse de que yo no lo fuera a demandar. Cuando yo no tenía ni las intenciones de demandarlo ni de ejecutarle. O sea, pero él así es. O sea, busca problemas. O sea, él ya sabía que yo ni lo iba a demandar. Tengo incluso una llamada grabada donde se lo estoy diciendo. No quiero problemas. Si le quieres dar a tu hija y cumplir con la sentencia, adelante. Y si no, aquí está su mamá. Y son audios que los puedo poner a disposición. Lo que querías era alejarlo de sus vidas. Así es. Entonces, tuvieron que llegar patrullas.
yo me salvé de estos sujetos que no se querían identificar, gracias a los oficiales que en ese momento llegaron, los obligaron a identificarse y resultó ser que era el notario 26 de la Ciudad de México y los 2 abogados que lo asisten a él y que los nombró después de haber perdido con los abogados que lo representaban anteriormente el asunto de paternidad. Ahí violentándome. Ahí están las cámaras, ¿no? Ahí está el video. Entonces, los oficiales le dicen, ¿sabe qué? El cuadro se lo tienen que regresar, la señora no tiene por qué firmar nada. Y si ustedes siguen en ese plan, entonces yo los pongo a disposición de la autoridad. Me arrepiento. Y bueno, sí, no, porque estaba mi niña. La verdad es que se puso muy mal con ese evento. Incluso ya también está acreditado eso, claro. La afectación que le causó, ¿no? Ya la niña incluso ya lo narró ante 2 autoridades distintas, judicial y Ministerio Público, ¿no? Y el oficial me dijo, señora, vamos a trasladarlos a la agencia del Ministerio Público. Y dije, no, porque yo no me voy a ir ahorita a la agencia con mi niña, una serie de cosas. Dije, ya nada más que me regresen mi cuadro, ¿no? Ya quiero mi cuadro, punto. Y listo, ¿no? Y obviamente yo no les voy a firmar nada. Ahí sale en el video que se presentó en el juzgado el abogado diciendo, él no va a dar alimentos, no va a dar pensión. Y si algún día quieres la pensión, lo vas a tener que demandar. Y dije, yo no quiero demandar nada, no me interesa. O sea, no me quiero meter con un potencial feminicida, ¿no? O sea, porque eso es lo que son. Sí. Yo sigo mi vida, todavía después de ese evento, sigo yo mi vida adelante. Pero ¿qué es lo que sucede? Como él era la parte actora, había que diligenciar el acta de la niña. Pues detuvo el trámite. Y mi niña estaba en el limbo, porque no podía usar sus nombres anteriores, pero no tenía acta. Y mi hija perdió casi todo Kinder 2 por esta situación. A mí, yo estoy muy agradecida con las autoridades del Estado de México que me dieron una prórroga para que mi hija pudiera seguir estudiando y un trámite que lo llevas a cabo en 1 mes, 2 meses. No, para que la niña no tuviera pasaporte, para complicarme, porque buscan someterte por todos lados. Por todos lados. Ahí está en el expediente. Obligarte, someterte, castigarte. Así es, trabó y hacía como que lo diligenciaba y luego no. El caso es que el trámite salió casi 2 años después. Una rectificación de acta salió 2 años después. El juez lo tuvo que apercibir hasta en 3 ocasiones, ¿sí? Y casi no lo hubiera podido escribir en primaria. Pero también el colegio de mi hija, wow, o sea, me han brindado un apoyo, una comprensión maravillosa. O sea, estoy tan agradecida con el colegio de mi hija y con todas las personas que ahí trabajan porque fueron clave para que mi hija pudiera seguir sus estudios y no se interrumpieran. Entonces, bueno, ¿qué tanto tiene que aguantar a una mujer, no? O sea, yo iba sorteando que me habían atacado 3 hombres, que mi hija no tenía identidad, que hay que estarlo apercibiendo con el juez para que finalmente salga. O sea, imagínate toda la violencia que te sujetan y tú no haces nada. No, y el miedo de conocer las agresiones hacia sus exparejas. Pero llega un momento, Rebeca, en donde pues nos conmociona tu historia en medios, en todo el país, por lo que te hace. Exactamente. Que ya es digamos, espero que el parteaguas y ya es la mayor violencia cometida. Sí, porque ya después de todos estos hechos, un día llega un supuesto PDI en un coche negro, sin placas, me dice que se va a llevar a la niña. Pero como soy abogada, le dije, ¿y los del DIF dónde están? ¿Y dónde está el requerimiento? Le dije, le voy a hablar a una patrulla para deslindar responsabilidades. Y en lo que llegaba la patrulla, ¡ay no, ya me voy! Y se fue. Entonces ahí es donde dijimos, es el momento de poner una denuncia. Porque es lo que cualquiera haría, ¿no? Sí. Ante tantos hechos de violencia. Pero lo que no sabes es que en el búnker ir a denunciar es arriesgarte. Y se los digo tristemente, porque como abogada es muy frustrante no poderle decir a las mujeres, alcen la voz y denuncien. Porque decirle a las mujeres, alcen la voz y denuncien, también les tengo que decir que se van a enfrentar a denuncias falsas. De verdad. Carpetas abiertas. Carpetas, 4, 5, 7 carpetas abiertas en tu contra, que además es algo que en este país tenemos que solucionar, la actuación de los MPs, de los policías, de los jueces, de los magistrados. Sí, es que de verdad, o sea, es algo increíble. Entonces yo
sin el conocimiento, pensando que yo era la única mujer a la que me había sucedido esto. Yo pensé que era un caso aislado. Yo voy con mi formación jurídica a poner una denuncia. La denuncia cae en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. La Ministerio Público la analiza y dice, oiga, pero aquí hay una violencia contra usted. Voy a hacer un desglose en la Fiscalía de Violencia Familiar. Sí. Llega a la Fiscalía de Violencia Familiar y la Ministerio Público inmediatamente me gira medidas de protección. Es correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que él se entera por las medidas de protección cuando es notificado de las mismas de que hay 2 carpetas en su contra. Y ahí es donde, ¡fum!, se transforma todo. La Ministerio Público de Violencia Familiar, que se llama Aide Vargas Santander, a ella le cayó mi denuncia, me parece que fue el 10 de agosto de 2021. Me gira las medidas de protección, pero en el momento en que el imputado se entera, ya no me da acceso a la carpeta. Pero él sí, y él promovía en su calidad de investigado, pero a mí no me dejaba. Y este Ministerio Público llegó a agredirme verbalmente, a decirme que el señor era prácticamente una blanca paloma, que dejara yo ya de estar molestando al señor y que diera las gracias de que la niña tenía un apellido paterno. Me lo dijo con palabras más fuertes. Derivado de esto, yo le puse a ella una queja y me cambian al Ministerio Público. Pero estamos hablando de que me tuvieron una carpeta frenada más de 7 meses, en donde yo no tenía acceso. Quejas en asuntos internos, promoviendo, y a mí no me dan acceso, y él sí tenía acceso libre. ¡Qué incongruente! Porque eso es totalmente contrario a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así Yo, es. en calidad de denunciante, no tenía acceso a mi carpeta de investigación. Y ¿sabes, deciré qué es lo más terrible? Que efectivamente, por estos hechos, me cambian a la Ministerio Público. Ok, hay otro Ministerio Público que se ha estado encargando, pero hoy en día a mí no me da confianza ir a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque esta señora, en lugar de destituirla, en lugar de sancionarla o cualquier cuestión, la nombraron responsable de la agencia 75 TER. O sea, la ascendieron de puesto. Entonces, ¿qué es lo más delicado de esto? Que cuando yo finalmente, gracias a asuntos internos, logro tener acceso a mi carpeta, fue justo en el timing perfecto donde esta señora me estaba orquestando las denuncias falsas. ¿Qué es lo que esta señora estaba haciendo? Derivado de estas denuncias donde estaba trabado para poder nosotros avanzar, jurídicamente hablando, es que en 2022, estas denuncias se interponen la primera el 9 de julio de 2021. En 2022, yo demando alimentos por estas trabas para avanzar por la parte civil, porque la parte penal estaba muy trabada. Bloqueada. ¿No? Digo, con un Ministerio Público de violencia familiar que te pone un cerrojo, ¿no? Entonces, en la parte de incumplimiento de obligación alimentaria en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, también el Ministerio Público cambió y agarró y dijo, se va a propuesta de archivo. Y tampoco me quería dar acceso. Sí, te frenan de nuevo. Te frenan todo. Entonces, imagínate tú llegar a una fiscalía en donde ves a la mujer que empezó a trazarte las denuncias falsas, ¿no? Y que te han agredido. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder entender un poquito esta historia. Se interpone la demanda de alimentos en enero 17 de 2022. El juez saca un acuerdo el 31 de enero en donde le ordena al actuario emplazar al demandado. La fecha que se acordó fue el 12 de febrero de 2022. Es una orden de un juez y va un actuario con fe pública. ¿Ok? Fuimos a emplazarlo, el actuario, mi abogado y yo, y obviamente pues se escondió. Hay una razón actuarial. Este señor, con Aide Vargas Santander, fue a decir, con un Ministerio Público en materia penal, que quien sea abogado va a entenderlo mucho más lo que estoy diciendo, a decir que yo lo he habido acosar
sexualmente a su casa con 2 hombres. Si ustedes saben en lo que consiste el tipo penal de acoso, ¿cómo vas a acosar a alguien que no está y con 2 hombres? Que lo fui a intimidar y que él tenía mucho miedo, pero ahí es donde se frena. Él ya no puede hacer esa denuncia y el nuevo Ministerio Público se queda así, hasta se ríe de que dice, Dios, esto no es posible. No es acoso, ¿no? Entonces, por el otro lado, volviendo a la carpeta de incumplimiento de la obligación alimentaria, la Ministerio Público que tiene... Ahí la tienen también. Frisla Ariday González Arizmendi. Tiene muchísimas quejas hasta en derechos humanos. Ya esto ya se le ha dicho a la fiscalía, pero ahí la quieren seguir teniendo a Frisla. Hay muchas quejas de mamás, porque digo, ahorita ya conozco muchas mamás. Hay incluso hasta en redes quienes la han señalado, pero ahí la quieren seguir teniendo. Me mandó mi carpeta al archivo. De repente me entero que hay un Ministerio Público, sí, de Milpalta, de la Coordinación Territorial de Milpalta, investigando hechos acontecidos en Miguel Hidalgo. Es decir, lo mismo que le fue a decir al Ministerio Público de Violencia Familiar, fue a decírselo, pero ahora al Ministerio Público de Milpalta, que lo fui a acosar a su domicilio, a extorsionar y además que falsifique documentos oficiales. Y el Ministerio Público, pues en vez de investigar y en vez de decir, oye, soy incompetente porque tú me estás hablando de hechos que sucedieron en la Coordinación Territorial de Miguel Hidalgo y pasarla ya, que es lo que corresponde. No, él empezó a orquestar esta denuncia falsa en mi contra. O sea, me sembraron una carpeta en Milpalta, porque en el momento en que el señor no tiene competencia ni territorial, ni sobre el asunto que ya estaba viendo otro agente del Ministerio Público, eso se llama carpeta sembrada. Así es. ¿Y tú tuviste información de este hecho en ese momento? Yo me entero porque chistoso. La mamá de su primer hijo, ella me comparte unos documentos para que me sirvan de prueba y yo los entrego. Entonces, esos documentos son los que él decía que eran falsificados, eran copias simples. Y piden al juzgado que les informen si yo soy parte de ese juicio en el que disputa la guardia y custodia con la mamá de su primer hijo, que si yo he pedido copias. Pero la gente del juzgado le llama la atención, hacen un expedientillo con mi nombre. Y entonces a mí me avisa la mamá de su primer hijo que de esta situación, ¿no? Lo platicamos, yo voy al juzgado y la gente del juzgado me dice, oiga, esto está muy extraño porque están investigando una falsificación de documentos, pero no piden los documentos, nada más piden si usted es parte. Y pues la juez ya, en 3 ocasiones, en 3 ocasiones la juez le dijo que no era procedente, que no les iba a contestar. Entonces yo me voy a Milpalta, ¿verdad? Hablo con el fiscal de ese entonces. Y ellos seguían muy contentos haciendo su carpeta y a pesar de que yo ya estaba siendo objeto de actos de molestia, ¿verdad? No me querían dar acceso a la carpeta. ¿Por qué? Eso es algo muy recurrente, porque si te dan acceso, pues les tumbas toda su carpeta falsa, obviamente, ¿no? Entonces, esa la logré frenar, ¿verdad? La logré frenar, pero fue el Ministerio Público a emitirle a un juez de control y sabiendo que no había tales amenazas, que no había tal falsificación de documentos, ni extorsiones, ni nada, que se acreditó todo, le dijo un juez de control que el señor había sido amenazado en su domicilio por hombres peligrosos. O sea, sabiendo que era un actuario del Poder Judicial de la Ciudad de México, se aventó a mentirle a un juez de control. Ahí está la audiencia. Sí. Entonces, le saca a él medidas de protección. ¿Para qué? Porque este señor llega al juzgado 12, en donde está el asunto de alimentos, y en la audiencia dice, ella no puede pasar porque tengo medidas de protección. Pero en ese entonces, el juez 12º, que era un juez de veras maravilloso, a ver, le dice, a ver, usted sabe cómo hizo las cosas. O sea, aquí, en mi jurisdicción, sus medidas de protección no sirven, y aquí la señora es la parte actora y va a estar en la audiencia. Entonces, no le sirvió para eso. Pero el actuar del Ministerio Público
y todo lo que yo viví y de la denuncia que me estaban orquestando sin pruebas y que fue sembrada en una agencia que no tenía competencia territorial, ¿verdad? Sí. Eso, ¿quién te lo quita? Pero ahí no queda la cosa. Esa se logra frenar, ok, ya no pasa nada. A lo mucho sacó con mentiras unas medidas de protección para tratar de entorpecerme a mí mi juicio, ¿no? Y en ese momento el juez 12 era Justino Aranda García, un juez que tiene toda la preparación, pero lamentablemente me cambiaron de juez, ¿no? Sucede que en ese inter también me llega, veo que está solicitando la Fiscalía de Investigación Estratégica para Asuntos Especiales, copia del juicio familiar. Entonces yo digo, otra denuncia falsa. Para mí se me hizo fácil, dije, a ver, pues vuelvo a hacer lo mismo y yo la congelo, ¿no? O sea, cuando yo llego, yo no tenía conocimiento de eso. Esa es una fiscalía de máxima seguridad, o sea, está completamente restringida, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tal vez la palabra correcta no es máxima seguridad. Pero nivel de seguridad. Sí, o sea, es para que no haya acceso. Sí. Pero es una fiscalía que, pues, tiene una competencia, según lo que ellos mismos dicen, para cuando un notario comete un delito, cuando se trata de un político de renombre, de asuntos ya de otra magnitud, o sea, no cualquier servidor público, sino ya un servidor público de, ven delitos de alto impacto como trata de blancas, me parece, según lo que me explicaron, porque es una fiscalía como compleja, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué hago aquí? Voy con el Ministerio Público y le digo, oiga, usted está solicitando esto. Estaban simulando actos de investigación, porque para ese entonces ya habían judicializado, ya había audiencia inicial, sin pruebas. Resulta ser que me siembran otra carpeta en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. Yo quiero que alguien me explique qué hace un asunto familiar de una menor de edad en la Fiscalía que se encarga de perseguir asuntos financieros, delitos relacionados con el sistema financiero. O sea, bancos, casas de bolsa, empresas fintech, sofoles, préstamos, quebrantos al SAT. ¿Qué hace bien un asunto familiar? Bueno, ¿cuál fue el modus operandi? Este señor va y dice, ¿no?, que yo le estoy haciendo fraude, que porque yo quiero obtener un lucro indebido al demandar los alimentos y al haberle interpuesto una denuncia por incumplimiento de obligación alimentaria, delito contemplado en el 193 del Código Penal. Entonces, lo que hace el de financieros, dice, pues sí, la señora pretende un lucro indebido. O sea, tú, el derecho de tu menor, que está en tratados internacionales, en la Constitución y en la ley de la materia, en este caso el Código Civil, incluso en el Código Penal, para él es un fraude al señor. Pero como de lo poco que pude ver, se ve que no logra como configurar el fraude. Y entonces este sujeto, mi agresor, fabrica nuevamente pruebas. Y va este señor a consignaciones civiles a decir, aquí está que sí pague el retroactivo. Y entonces en 2021, él consigna 1,000 pesos por mes, 1,000 pesos por mes, desde 2015, desde octubre de 2015, que es cuando nació mi hija, a esa fecha. Que te los había depositado, supuestamente desde esa fecha. Desde esa fecha. Pero imagínate que los depósitos empiezan a correr en 2021 y la niña nació en 2015. Entonces, digo, ya desde ahí, como Ministerio Público, dices, oye, a ver, si la niña nació en 2015 y tú me dices que hiciste depósitos, consignaciones, porque las consignaciones jurídicamente no son pagos, ¿no? Consignaciones en la Dirección de Consignaciones Civiles, pues algo está mal, ¿no? O sea, ¿cómo estás pagando
en 2021 lo que debiste haber pagado en 2015. Pero además más grave aún, porque recordemos que ya había un juicio de paternidad donde se acreditó el abandono y que el señor no había pagado. Y que no lo reconocía en un inicio, además. Y peor aún, para tú consignar una cantidad, tienen que concurrir diversos supuestos. Es para gente que está desaparecida o se niega a recibir. Y tiene que pasar ante un juez, el juez notifica a las partes, el juez te dice, oye, esta cantidad, si la aceptas, no la aceptas, sí la acepto, etc. O sea, hay un proceso. No, aquí nada más estaban así de, las fui a dejar a consignaciones para que ese Ministerio Público pudiera orquestar el delito que me fabricaron. ¿Qué es lo que hace Jonathan Emanuel González Ortega, que es el Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación Estratégica de Delitos Financieros? Bueno, este sujeto, que no se le puede llamar autoridad ni Ministerio Público, Jonathan Emanuel González Ortega, dice que el señor sí cumplió con sus obligaciones desde el nacimiento y que por lo tanto yo cometí falsedad de declaraciones en la carpeta de incumplimiento de obligación alimentaria. O sea, Jonathan Emanuel nunca pidió la carpeta de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se atrevió a decir que había falsedad de declaraciones de una carpeta que no conoce y que a la fecha no hay constancia de que la haya solicitado. Y entonces hace un desglose a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, esta fiscalía extraña, rara, por decirlo de alguna manera, que aquí vemos otro acto de corrupción, porque vamos a suponer que yo hubiera cometido falsedad de declaraciones en la denuncia que interpuse el 9 de julio de 2021 en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, en el supuesto sin conceder que yo hubiera cometido falsedad de declaraciones, no le corresponde a investigación estratégica. Le corresponde a la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc, en donde está ubicado el búnker, en donde se supone que yo cometí la falsedad. ¿Qué hago yo? En Milpalta. No, aquí ya la habían pasado. Miguel Hidalgo. Exactamente, o sea, ya habían vuelto a hacer lo mismo. O sea, ahora de financieros me pasan a la Fiscalía de Investigación Estratégica para investigar una supuesta falsedad de declaración ante autoridad, porque ellos dijeron que yo mentí al interponer una denuncia. Una denuncia de una carpeta que nunca tuvieron y no conocieron. Llega Investigación Estratégica, la manda Jonathan Emanuel, la manda, si no me falla la memoria, el 29 de abril de 2022. Llega a Investigación Estratégica y el Ministerio Público de Investigación Estratégica, Almadelia Cruz Méndez, ya había judicializado y de acuerdo a lo que se puede ver en la carpeta, ya el 12 de mayo ya había audiencia inicial. O sea, ya estaba solicitado. Que alguien me explique cómo en menos de 15 días judicializaron algo. Entonces, vamos, me entero. Yo enfrento la audiencia. Me querían librar orden de aprehensión, incluso una bola de triquiñuelas ahí. Se cancela la primera audiencia inicial y programan nueva fecha para el 8 de julio de 2022. No me quieren dar acceso a la carpeta a pesar de los actos de molestia, de los cuales yo ya estaba siendo objeto y que la ley es clara al respecto. Cuando tú ya eres sujeto de actos de molestia, te tienen que dar acceso a la carpeta. Almadelia Cruz Méndez, este Ministerio Público, estando yo ahí, solicitándole acceso a la carpeta para yo comparecer, me amenazó y me dijo que me iba a librar orden de aprehensión. O sea, una serie de incoherencias. También la denuncié en asuntos internos. Una cosa terrible, pero finalmente yo logro ver parte de la carpeta junto con mi asesor jurídico de ese entonces. Cuando la vimos los dos, dijimos, no hay nada. Están diciendo que hay falsedad. Un Ministerio Público de una carpeta que ni conocen. Que el señor cumplió cuando hay un juicio, que es cosa juzgada, donde está acreditado su incumplimiento. Así es. Entonces, yo me presento a la audiencia con toda la confianza, pero era una audiencia que te das cuenta que ya está totalmente planchada. Está prefabricada. Y en la audiencia
a pesar de que se le dijo, se le demostró a la juez, claro, bien fácil, una juez doblegada, no me voy a meter a la cuestión familiar. ¿Cómo de que no te vas a meter a la cuestión familiar? ¿Sí? Si las consignaciones de las cuales estamos hablando emanan de toda una cuestión familiar. Aquí no hay un juez que las haya autorizado, no hay un pago. La menor no ha recibido ese dinero. Es una prueba fábrica. No me meto. Ay, qué a gusto, ¿no? Qué a gusto que la juzgadora diga, no me meto, ¿no? Y luego, por otro lado, agarran y dicen que yo mentí en una carpeta, que ni siquiera conocen, y que si ustedes vieran la audiencia, el Ministerio Público es vergonzoso que no puede decir ni las fechas. Con todos los exabruptos que se cometieron. Me vinculó a proceso la juez diciendo que porque yo tenía conocimiento, la juez mintió, porque aseguró, y ahí está en video, que yo tenía conocimiento de esas consignaciones. Cuando de esas consignaciones hay un acuerdo de un juez, que cuando él las trata de presentar, el juez le dice, llévese sus consignaciones porque ni siquiera van a obrar en el expediente. Y eso se mencionó en esa audiencia. Y además está el informe de la Dirección de Consignaciones Civiles donde dice que yo jamás fui notificada. Pero esa juez se atrevió a decir que yo tenía conocimiento de esas consignaciones y así me vinculó con un total atropello a mis derechos humanos, pero sobre todo a la verdad. Y faltando a la encomienda que tiene esta servidora pública de velar precisamente como juez de control por los derechos y la legalidad de una audiencia. Pero pasa algo más grave. Cuando el Ministerio Público, Rodolfo Dávila Zárraga, que además si lo googlean casualmente, es el Ministerio Público que está en los asuntos extraños de la Fiscalía, ya aparece su nombre, ahí nada más se los dejo, se levanta y pide la prisión preventiva justificada. En ese momento mi asesor jurídico me dice que no me preocupe, que lo piden como de cajón. Y yo en ese momento yo no me preocupé. No me preocupé porque pensé que era como exactamente, o sea, como de cajón, pero no se la van a otorgar. No, en ese momento sacó 3 informes de policías de investigación, unos informes rarísimos, y me inventaron 3 domicilios particulares, que no son mis domicilios particulares. Agarraron los domicilios de mis abogados para decir que yo había dicho que eran mis domicilios particulares, que me digan dónde. Porque en todos los expedientes, asuntos, no hay un lugar donde yo los señale, esos domicilios como mis domicilios particulares. En cada una de las actuaciones están señalados como domicilios para oír y recibir notificaciones. Y por eso alegaron que podías que había riesgo de fuga. Había riesgo de fuga. Y no obstante que mi agresor tenía pleno conocimiento de que mi domicilio estaba reservado, que yo ya había cambiado de domicilio varios meses atrás, volvió a señalar el domicilio donde yo no vivía, a sabiendas de que yo no vivía, para decir que yo no estaba localizable. Mi abogado hizo ver esto. Incluso dijo, ¿cómo no va a ser localizable en el domicilio que está mencionando si es donde nos llegó la notificación para venir a esta audiencia? Ah, no. Pues aún así me dictaron prisión preventiva justificada, que en realidad a mí me privaron de mi libertad, me secuestraron y disfrazaron de proceso lo que fue exactamente eso que les digo, un secuestro, un atropello y una violación a mis derechos humanos, con mentiras, con una carpeta sembrada, con autoridades que no tenían competencia, con un ministerio público que estuvo en una audiencia diciendo que una carpeta que él no conocía estaba llena de falsedades, con una juez doblegada. Y así me hicieron daño a mí, a mi familia. Fueron daños colaterales muy fuertes. A mi hija la dañaron mucho. Gracias a Dios, gracias a mi abogado en ese momento, que se dio cuenta que esto no era jurídico, él tuvo la audacia de que él me cuenta que salió desesperado y que dijo, esto no es legal, esto no es jurídico, esto es planchado, porque incluso antes de que me vincularan, para quienes no conocen los juzgados, hay una puerta con una ventanita. Y yo veía que el túnel se llenaba de policías y se llenaba y se llenaba. Es increíble que en un país en donde hay tanta inseguridad, en donde hay de veras personajes peligrosos, corruptos que siguen en la impunidad, a mí me hayan recibido con 20 policías bancarias para introducirme.
¿Cómo te sentiste en ese momento, Rebeca? ¿Qué sentiste? Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Se descompuso más mi abogado porque a él, a su vez, claro, ya pagan la grabación y ahí le metieron 6 bancarios, hombres. Lo trataron de agarrar. Incluso mi abogado forcejeó con uno y le dijo, suéltame, yo soy abogado. A mí no me detengas. Lo trató de agarrar. Querían llevarse mi celular. Dije, ¿yo por qué le voy a dar mi celular? Yo aquí tengo a mi abogado y yo le doy mi celular a mi abogado. O sea, una serie de arbitrariedades. Entonces, mi abogado sí estaba muy descompuesto. No lo podía creer. Pero hay algo que cuando tú sabes las cosas, cuando te estás dando cuenta y sabes que tienes la verdad, claro que sentí horrible que digan prisión preventiva justificada y que le ingresen y en ese momento dices, Dios mío, ¿qué me espera? ¿Qué voy a ver ahorita? ¿Dónde voy a estar? Y te empieza a entrar un miedo porque dices, ¿qué me van a hacer allá adentro? Y luego ves todo ese espectáculo y el desplegado para que me reciba una cantidad que quien quiera que... Como si fueras una criminal. Como si fuera, exactamente, y no cualquier criminal, porque ahí en YouTube hay muchísimas audiencias que cualquiera los puede ver, que las utilizan muchos abogados que estudian para ver cómo es una audiencia. Vean las audiencias. Te reciben a lo mucho personajes que salen ahí que cometieron homicidio, robo calificado, los reciben con 5 policías, está 1 en la audiencia. ¿A mí por qué con 20? Yo quiero que a mí me expliquen las autoridades por qué a mí con 20 policías me bajaron a un túnel, por qué tanta intimidación. Pero volviendo a lo que mi abogado me platica, dice que él sale y que todavía lo persiguen policías al coche. Y que uno de los policías le dijo que él era el siguiente y que él nada más se subió. Dice que saliendo de Santa Marta, él se detuvo y dijo, no, eso no es posible. Tengo que hacer algo. Y él es el que empieza a contactar a una serie de colectivos feministas que siempre va a estar muy agradecida y empiezan a visibilizar. Él da entrevistas y empieza a detonar todo esto en redes sociales. Y pues se empieza a hacer un escándalo y de ahí, obviamente, viene ya por seguridad del abogado que me asistió en la audiencia. Él ya no podía seguir porque ya también recibió amenazas de otra forma. Le hicieron saber, no solamente saliendo de la audiencia, sino que le iba a pasar lo mismo que a mí, porque es un gran abogado que me había apoyado mucho. Entonces entra otro abogado maravilloso, pero incluso él le cuesta trabajo porque a él le bloquean el acceso a mí. O sea, no me podía meter una promoción. Le decían que yo no las quería firmar. Por favor, ¿quién no va a querer firmar de autorizado a tu abogado? Claro. Entonces yo pude haber salido antes de esos 7 días. Entré un 8 de julio y salí el 15 de julio. Pero pude haber salido antes. Pero no, o sea, no se pudo. Porque fue oye, ¿qué pasó? Es que cuando lograba una llamada, es que el abogado dice que no firmó. ¿Cómo que no? Claro que sí la mandé firmada. Entonces, fue un abogado maravilloso, de verdad, que ya desentrañó todo y logró conseguir la audiencia. Yo me acogí al beneficio de la suspensión condicional del proceso, que es este beneficio que se da con este nuevo sistema penal acusatorio basado en juicios orales, porque era la forma más rápida de salir y de regresar con mi hija. Entonces, a mi abogado le tomó 7 días que yo pudiera obtener mi libertad. Siempre voy a estar muy agradecida con mis abogados, porque de veras, pocos abogados como ellos, muy cálidos, le brindaron un apoyo a mi familia. Quiero que sepas, por eso no menciono el nombre de mi abogado, me encantaría mencionarlo, pero no lo menciono porque hubo cosas delicadas. Hubo gente que le habló a mi abogado para pedirle que dejara mi asunto, para pedirle que me dejara ahí. Y él dijo que no. Y eso vale oro, ¿no? Me representó un hombre y una mujer que son muy mediáticos, son muy conocidos y son lo máximo, ¿no? Pero ellos también tuvieron este tipo de
experiencias, ¿no? O sea, él no quería que yo saliera. Rebeca, estamos hablando de una prefabricación de altas esferas en donde están involucradas desde fiscalías, sí, jueces, MPs, policías, abogados corruptos, sí, y tenemos que evidenciar lo que está pasando en las fiscalías en México, porque tú eres una mujer muy preparada, tienes tuviste acceso a despachos de abogados relevantes, pudiste defenderte. ¿Qué pasa con todas aquellas mujeres que hoy están sufriendo tu misma violencia vicaria, en donde estos psicópatas van a hacer de todo, hasta lo imposible, con dinero y poder para hundirlas? Pues, ¿qué está pasando con todas las mujeres que vivimos con vidas destrozadas? Vivimos con miedo. Lamentablemente hay compañeras que han terminado en suicidio porque no han aguantado la presión. Hay compañeras que han sido encarceladas. Yo, la verdad, fui muy bendecida porque realmente este secuestro que me orquestaron disfrazado de proceso fueron 7 días, pero hay compañeras que han estado más de un mes. Hay quienes han estado varios meses incluso, ¿no? Y fue algo muy mediático, fue algo que nos conmocionó a todos los que nos enteramos del caso. Digo, además, evidentemente, por el cariño que te teníamos de ya conocerte en medios de comunicación, pero, gracias. Pero definitivamente algo grotesco de lo que está sucediendo en las fiscalías en México. Sí, es que yo realmente, o sea, no lo quiero mencionar mucho porque si no me voy a poner a llorar, pero yo estoy muy agradecida con mis abogados, con toda la gente que sin conocerme, contigo, con todos mis compañeros, colegas, periodistas, son lo máximo, que de verdad, cuando ellos se enteraron, yo no tuve que buscar a los medios. O sea, mi abogado buscó colectivas, pero fue increíble, gracias, porque ellos, cuando se enteran, empiezan a ver la manera de comunicarse, de, oye, yo conozco a Rebeca, yo sé quién es Rebeca, vamos a sacar la nota, desde tuitearon. O sea, yo estoy de veras infinitamente agradecida con todos medios de comunicación, periodistas, colectivas, ciudadanos, incluso políticos. Hubo políticos que tuitearon a mi favor porque yo tengo un currículum donde yo trabajé en sector gobierno. De verdad, o sea, es algo que mi corazón, o sea, nunca va a terminar de agradecerles. Rebeca, en este momento y para concluir, ¿en qué va tu proceso? ¿Ha Mi terminado proceso, ya esta pesadilla y este viacrucis? Mi proceso no ha terminado, es un verdadero viacrucis. Yo realmente litigo contra la corrupción. Como ya lo mencioné, hay una carpeta que tiene 5 tomos, que es la de violencia familiar, en donde yo le dije al Ministerio Público en una mesa de trabajo, dígame si en estos 5 tomos el señor ha podido acreditar un solo hecho de violencia de mi parte hacia él. El Ministerio Público en esa mesa de trabajo dijo no. Sin embargo, pues no se judicializa, a pesar de que ya está acreditada, ya hay un dictamen en donde ya se acreditó la violencia verbal, psicoemocional, económica y patrimonial, pero es a la vez la han estado tratando de frenar, ya la querían desaparecer. O sea, está muy trabado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, o sea, digo, mi caso es mediático, pero como que por debajito del agua hay ayudas, ¿no? Digo, me hicieron una evaluación donde dicen que no tengo daño emocional. ¿Ustedes creen que, o sea, no estoy dañada? O sea, ¿creen que alguien puede tener los nervios de acero para vivir tanta violencia y no tener daño? Y se descubrió que el perito no era servidor público. Entonces también lo tuve que denunciar. Y ahorita se está repitiendo la evaluación. Pero estamos hablando de una carpeta que está llena de datos de prueba, que son 5 tomos desde 2021 y no la pueden judicializar. Carpeta de incumplimiento de la obligación alimentaria. La verdad es que en esa fiscalía, desde que me cambiaron al Ministerio Público, se han llevado a cabo las acciones, pero pasó algo muy raro. Yo presento todos los gastos de mi menor, porque como el señor dice que
no, no es cierto. Yo acredito los gastos de mi menor, pero el perito en la pericial contable dice que las facturas no acreditan pago. O sea, que el CFDI no acredita pago, que acredita servicio. Entonces dije, no importa lo que me tarde, pero la verdad sale. Pues gírele, entonces, citatorio, ríndale, gire oficio a todos los proveedores que yo estoy señalando para que se acredite y que ellos digan que sí pagué. Digo, es algo tonto, porque un CFDI todo el mundo sabemos que no se emite si tú no pagas. Por supuesto. Entonces, eso es en lo que está trabado, pero ya realmente podría estar judicializada. Pues si ya está acreditado el incumplimiento del señor de más de 5 años en la vía familiar. Tuve un juez corruptísimo después de que se fue el licenciado Justino Aranda García y entró un juez nuevo, el juez 12º, Carlos Enrique Sánchez Aparicio, un juez que acuerda cada 2 meses. Cada 2 meses, contraviniendo el 89 y 90 del Código de Procedimientos Civiles, que dice que un juez tiene que acordar a los 3 días de que recibe la promoción. Y si no, es queja en el Consejo de la Judicatura. Cometió una serie de violaciones, incluso ya logramos que se excusara el juez. Hicimos un escrito que en vez de proveer con derecho, dijo que no, que él mejor se excusaba. Digo, qué bonitos jueces. De verdad que esto es increíble. Ahorita estamos en la transición de que apenas asignaron al juez nuevo que se va a encargar, pero es todo un nido de corrupción. Un sistema peritos, corrupto. Ministerios públicos, el juez que parece que está aliado con la gente de la fiscalía, jueces de control. Es algo de verdad increíble. Yo sí tengo miedo porque han pasado muchas cosas que ahorita no puedo mencionar. Es increíble que a pesar de tener medidas de protección y que mi domicilio es reservado, en delitos financieros le sacan toda mi información de manera ilegal. Entonces ellos mismos reservan mi domicilio, pero por debajo del agua le ponen toda en charola de plata, todo a mi agresor. Sin motivo se metieron a mis cuentas, investigaron mis ubicaciones, investigaron hasta a mi hija los de delitos financieros. Hasta de mi hija giraron informes a dependencias como la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a pesar de que hay un juez que por segunda ocasión le negó las convivencias. ¿Para qué hace esos actos absurdos, ¿no? Rebeca, innecesarios? Y este agresor no se cansa. No se cansa y no va a parar. No se cansa. También ha metido una serie de amparos, como le hacen todos los agresores. De hecho, estoy feliz porque recientemente, ahora el 28 de noviembre, volvió a perder su 5º amparo. O sea, ya van 5 amparos que él promueve. Promovió que para que no se llevaran actos de investigación, ya lo perdió. Que por sus datos bancarios, ya lo perdió. Entonces, es un agresor que es peligroso. Vivimos varias mujeres exparejas de él con miedo. Le orquestó denuncia falsa a su exnovia brasileña. Le orquestó denuncia falsa a la mamá de su primer hijo. Me orquestó denuncia falsa a mí. A todas las amenaza con meterlas a la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que un sujeto con este perfil, que está acreditado, que está el acta de golpes, que está lo del juicio de la mamá de su primer hijo, los ministerios públicos así de, ¿no? O sea, el día de mañana, ¿cuándo me van a hacer caso a las autoridades? Como es lo acostumbrado. ¿No estuvo Abril? Así es. ¿No hay audiencias donde Abril está diciendo al juez? ¿Y qué pasó? La mataron. La mataron. El caso de esta chica Monzón, lo mismo. En Puebla. Y así son Es una correcto. y otra y otra. Entonces nada más te hacen caso cuando ya te matan. Yo se los estoy diciendo y se los he dicho en las mesas de trabajo y lo he dicho en mis redes y lo digo hoy. Yo estoy en peligro. Estoy en peligro por un sujeto que es peligroso, que no nada más me ha agredido a mí, que ha agredido a sus exparejas, que no nos perdona que hagamos vida, que si su expareja se relaciona con un buen hombre y tiene un hijo, ahí la sigue persiguiendo al día de hoy y persigue a la otra porque también tiene pareja y me persigue a mí y persigue al mundo entero porque él cree que somos de su propiedad. Es un ser peligroso, es un ser que su familia ha sido señalada como desfalcadores. De hecho, el hermano de su papá actualmente, según los medios, tiene ficha roja. El papá de él
digo, es muy lamentable, pero perdió la vida hace un año, en donde los medios señalan que fue por un ajuste de cuentas. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que la fiscalía no haga nada? Que la fiscalía denuncia a un ministerio público y los premian ascendiéndolos a responsable de agencia. Sí hay mesas de trabajo, claro que sí las hay, pero yo estoy cansada de que me escuchen. O sea, yo quiero acción. Estoy cansada del circo que armaron con la no ratificación y la ratificación. O sea, como políticos ustedes lo ven distinto, pero como ciudadanos, o sea, a mí no me digan de campañas por la sí y la no ratificación. A mí díganme cuándo van a destituir a Jonathan Emanuel González Ortega, cuándo van a destituir a Almadelia Cruz Méndez, cuándo van a destituir a Aide Vargas Santander, cuándo van a destituir a Frisla Ariday González Arizmendi, cuándo van a destituir a Rodolfo Dávila Zárraga, a esos ministerios públicos, cuándo van a destituir al de Milpalta, que es licenciado Eric Gutiérrez Jiménez. ¿Cuándo los van a destituir? ¿Cuándo? O sea, ahí está la fiscal diciendo que escucha a las víctimas. A mí la fiscal, yo estuve en más de un año en mesas de trámite. Sí, claro, las carpetas avanzan, pero no avanzan por las mesas de trámite. Avanzan porque yo tengo las pruebas. Claro. O sea, porque hasta eso que dicen, es que están avanzando sus casos por las mesas de trámite. No. Oiga, ¿que no se están dando cuenta de lo que están diciendo? Sí. ¿Es en serio que ustedes dicen que avanzan por sus mesas de trámite? Avanzan porque tenemos la verdad y porque tenemos las pruebas. Y si no avanzan más, es porque ustedes tienen ministerios públicos incompetentes. Entonces, a mí díganme cuándo se van a resolver todos los casos y no solamente el mío. Ayer, una chica que trajo 2 años orden de aprehensión por una denuncia falsa, delito fabricado. Gracias a Dios ya logró acreditar todo. Ahí está su caso, también es mediático, ya está acreditadísimo que le armaron una denuncia falsa. ¿Por qué no sale la fiscal a decir, oiga, destituimos a estos servidores públicos que ya lo señaló un juez? Entonces, antes de estar pensando en ratificaciones, sí o el no, a mí díganme acciones. ¿Sabe qué? Yo no voy a venir aquí a decirles cuántas mujeres he ayudado. Aquí yo les vengo a decir cuántos casos he solucionado y aquí está la hilera de ministerios públicos que he destituido. Si usted dice que tiene un elefante blanco, entonces díganos cómo lo está arreglando. Ahora, hay cosas que ayudan como asuntos internos. El chatbot de Teo fue quien me ayudó. Sí, Teo sí funciona, definitivamente. Gracias a él es que yo pude hacer lo que hice para frenar la de Milpalta. Pero es más lo malo, mucho más lo malo. Entonces, yo no pertenezco a ningún cártel inmobiliario, no pertenezco a ningún partido, no tengo ningún familiar que sea político y no soy el New York Times, pero a mí sí me investigaron. Mis cuentas, mi hija, mis ubicaciones y se metieron a fabricarme y a sembrarme denuncias falsas. A mí, como a todas las mamás que estamos en las mesas de trámites, porque todas tienen denuncias falsas. Así es, Rebeca. Y bueno, pues yo quiero decirte que estamos contigo. Sabemos que eres una mujer sumamente valiente, que has pasado por todo este indecible calvario y que tu caso es el de miles de mujeres en el país que están viviendo la misma situación de violencia vicaria, donde lo que vale no es la justicia, sino el poder y el dinero. Así es. Lamentablemente sí se necesita una reestructura muy fuerte. Ahorita me parece que el 9 de enero la fiscal deja su cargo. Entonces, la persona que venga, porque, o sea, ¿a mí de qué me sirve que la quiten? Sí, va a dejar un encargado de despacho. Sí, ¿y quién va a venir? ¿No? O sea, aquí tienen que resolver. Y yo quiero que a mí me digan, porque aunque en asuntos internos ya acreditaron la responsabilidad de estos servidores públicos, pero ahí siguen. Y esos son los mismos que siguen atendiendo a otras víctimas. Entonces, a mí que me digan cómo van a resolver. Y quien venga tiene que venir con la encomienda de resolvernos a todas las víctimas y de
incluso formar tal vez una comisión especial para quitar todas esas denuncias falsas. Yo ya estoy cansada de que los servidores públicos crean que son una monarquía. No, señores, ustedes no son una monarquía ni nos hacen el favor con mesas de trabajo. Ustedes, señores, están para atendernos y más bien nosotros como víctimas les hemos dado la oportunidad de que nos escuchen para que ustedes tengan el conocimiento y puedan tener una resolución más pronta, pero no lo hacen. Así es, Rebeca, pues queremos agradecerte este valioso testimonio y estoy segura que todas las personas que te han escuchado tendrán la empatía necesaria para exigir la destitución de toda esta corrupción del Poder Judicial que hay en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Desiree, y gracias a todo tu equipo y por supuesto a todo tu público. Muy agradecida por este espacio que me brindas. ¿Es posible morir de amor? Historias reales de mujeres reales, con Desiree Navarro.